En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días. Nuevamente con vosotros para seguir con el libro de Génesis. Nos quedábamos el pasado día en que Jacob vuelve de estar con su tío Labán, se encuentra con el hermano, se reconcilian y ahí nos habíamos quedado. Y ahora vamos a pegar un salto porque las incidencias que vienen a continuación no son demasiado importantes, pero sí tenemos aquí una historia importantísima y bonita y vamos a contarla. Pues esta historia es la página mejor considerada en la Biblia y dice que es la página más bella de todo el libro. Así está considerada. Tiene muchas historias este libro de Génesis, pero tal vez la más sabida por todo cristiano, la más escuchada, la más famosa es la historia de José, uno de los hijos de Jacob. Y además no podemos dejarla en el tintero porque en cada versículo nos encontramos con lo que ya hemos dicho muchas veces, con el misterio de la libertad humana y de la providencia divina. Dios respeta nuestra libertad, pero siempre actúa según sus deseos. Y porque también representa una etapa de la historia salvífica. Y vamos a anticipar un versículo que vendrá después. Dios llama en sueños a Jacob. Jacob, Jacob, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas bajar a Egipto, porque allí te haré una gran nación, y de allí te llamaré para que vengas donde yo estoy. José te cerrará los ojos. Nos lo cuenta Génesis 46, del 1 al 4. No tenemos que olvidar esta cita anticipada para que, lo digo anticipadamente, para que comprendáis la providencia divina. También tenemos otras enseñanzas que hoy, a más de 3000 años de aquella época, nos sirven extraordinariamente, pese a la evolución de los tiempos, civilizaciones, culturas, pero nos sirven. Podemos comprobar en esta historia que la casualidad no existe. Si a cada suceso le añadimos, como bien podíamos añadirle, como tenemos esa costumbre, hasta los cristianos, usar la palabra casualidad. Cuando no sabemos qué ha pasado, ni por qué ha pasado, solemos usar la palabra casualidad. Cuando veamos todo esto, tenemos que destruirla. Esta palabra no debe de usarse por parte del cristiano. Pues vamos a ella. José era el preferido de Jacob y por consiguiente envidiado por sus hermanos. Nos dice el Génesis: Israel, Jacob, amaba a José más que a todos sus otros hijos, por ser el hijo de la ancianidad, y le hizo una túnica talar, una túnica larga, hasta abajo del todo. Nos lo cuenta Génesis 37:3.
Puede que además de lo que nos dice la Biblia, también influyera que era el hijo de Raquel, su amada esposa, a la que amaba más. Y entre que era el más amado y que tenía unos sueños donde él, José, se veía adorado por sus hermanos y dominador de todos ellos, nos dice el libro: estos sueños y las palabras de José fueron causa de que le odiaran todavía más. Génesis 37:5. Hasta el padre le reprobó en sus sueños que si también su padre y sus madre y sus hermanos tenían que adorarle, que si todos, la familia, tenían que adorarle. Pero el padre no las tenía todas consigo, ¿no? Estaba mosca. Porque cuenta la historia: sus hermanos le envidiaban, pero su padre le daba que pensar. Y así las cosas, como un día mandó Jacob a José que fuera a ver si sus hermanos marchaban bien, pues estaban con el ganado lejos. Y allí se encaminó José. Los hermanos, al verle llegar, maquinaron matarle y se dijeron: aquí viene el de los sueños, vamos a matarle y le arrojamos a uno de estos pozos. Génesis 37:20. Y luego pensaron decirle al padre que había sido devorado por una fiera. Rubén dijo no ser bueno mancharse de sangre, pensando salvar a José. Y entonces quedaron en tirarle a un pozo. ¡Qué casualidad! El pozo estaba seco. Si bien José no hubiera podido salir por sí solo, al tener agua se hubiera ahogado. Pues estas casualidades que se van presentando en la historia de José nos demuestran que la casualidad no existe. Todo es providencia divina. Que no se os olvide. Por casualidad me he encontrado con todo es providencia divina. Y mire usted por dónde, después de tirarle al pozo, pasa una caravana de ismaelitas con camellos cargados que iban a Egipto. Por casualidad, ¿eh? Porque estas caravanas no pasan cada día. O sea que se dio otra casualidad. Y entonces los hermanos lo pensaron mejor. Lo sacaron del pozo, subiéndolo, y lo vendieron por 20 monedas de plata a los ismaelitas que iban a Egipto. Nos lo cuenta Génesis 37:28. Pero otra vez, qué casualidad, porque Rubén, cuando hicieron eso, no estaba, porque él quería salvar a José. No hubiera permitido que le vendieran. Por eso pudieron venderlo, porque no estaba él. Volvió Rubén al pozo y no estaba José. Y se enfadó, se rasgó sus vestiduras. Génesis 37:29. Y José tuvo suerte. Otra casualidad. Fue comprado por el jefe de la guardia del faraón. Pero Dios no le dejó solo. No le faltó ayuda divina, pues este señor, jefe de la guardia del faraón, se dio cuenta
que Yahvé estaba con él, porque todo lo que hacía José era bueno y le hacía prosperar todo lo que tocaba en sus manos. Génesis 39, 3. Dios bendijo a José y también a la casa donde estaba, y el ministro del faraón dejó todo ya en manos de José. Este es una persona que todo lo que hace le sale bien. Pues ala, todas las decisiones las tomas tú. José era joven, de buena presencia, bello de rostro, porque así nos lo cuenta el escritor sagrado, y se le presentó un problema. Todo le iba bien, tenía ayuda divina, pero se presentó la esposa del jefe de la guardia del faraón, Potifar, que era el señor, el amo, y entonces se le complicaron las cosas. ¿Y de qué manera? Dice la historia que la mujer puso en José sus ojos, le asediaba día y noche, pidiéndole que se acostara con ella. Y José ni escuchaba ni quería estar con ella, y se decía: ¿voy a hacer yo una cosa tan mala y a pecar contra Dios? Nos lo cuenta Génesis 39, 9. La mujer insistía, y un día le cogió por el manto a José, y éste huyó, dejó el manto y huyó, salió corriendo. Tengamos en cuenta que todavía no vivía Moisés, que faltan todavía unos 400 años o por ahí, o más. Porque Moisés recibió de parte de Dios los 10 mandamientos, que recogen el 6º y el 9º, que nos dice: no fornicar y no desear la mujer de tu prójimo, no cometer actos impuros. Tenemos una verdad que nadie debe de olvidar. Es natural que la Biblia, en los tiempos antiguos, nos presente ya como pecaminoso las uniones carnales ilícitas, y que ensalce la nobleza y fidelidad de José hacia su Señor. Porque todo esto está en la ley natural. ¿Y cuál es la ley natural? Muy fácil. Querer o no querer para mi prójimo lo que para mí quiero o no quiero. Es la ley puesta por Dios en el corazón humano. Todos la llevamos en el corazón de todos los seres humanos. José María Pemán, en una de sus obras, El Divino Impaciente, pone en boca de San Ignacio esta sentencia: no hay virtud más eminente que el hacer sencillamente lo que tenemos que hacer. ¿Veis? No hace falta ser santo, sino cumplir con la ley natural. Y nosotros ya tenemos los mandamientos que nos guían, no tenemos excusa. Y ese amor que tenía la mujer por José, la mujer de Potifar, se tradujo en odio.
y tenía en sus manos la prueba, el manto del joven. Empezó a gritar y a llamarle de todo, palabras de desprecio contra José, alegrando a gritos que había traído a un hebreo para que se burlase de ellos, hombre. Cuando llegó su esposo, la calumniadora renovó la acusación, presentándose ante él como víctima de un atropello fallido. Hombre, este siervo hebreo que nos has traído ha entrado en mi aposento para abusar de mí. Génesis 39:17. La seductora fracasada se presenta como virtuosa. ¿No suena? Han pasado más de 3000 años. Y esto está al son del día. Bueno, esto ya es normal. Y además se presume. Pues hay que decir que cualquier parecido con personaje de la actualidad, de las noticias televisivas y no televisivas, es pura casualidad. ¡Casualidad! Si la casualidad no existe, entonces pura coincidencia con la obra de Satanás. Porque esto no es obra de Dios. Y si no es obra de Dios, es obra de Satanás, que nos tiene atrapados. Y ya es normal. ¿No habéis dado cuenta? Que ya es normal. ¿Cuál fue el resultado? Pues el Señor encolerizado lo metió en la cárcel a José. Pero Dios no lo abandonó en la tribulación. Y lo veremos el próximo día, porque aquí lo dejamos ya. Hasta la próxima semana, que seguiremos hablando de José. Que Dios os bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.